Dicen que los actos pequeños cambian el mundo, y aunque nunca he sido un hombre de grandes palabras, siempre he creído que la bondad, la de verdad, la que nace sin esperar nada a cambio, tiene un eco silencioso que algún día regresa. Me llamo Rubén, tengo 52 años, soy conductor de aplicaciones hace ya más de 6, y si algo he aprendido recogiendo gente de todo tipo, en todo tipo de momentos, es que cada persona guarda una historia que no se ve. Algunos la llevan en los ojos, otros en el silencio. Mi madre solía preparar café para los vecinos cada vez que sentía que alguien andaba cabizbajo. Lo hacía sin preguntar nada, solo dejaba la taza en la puerta, con una galletita y una nota que decía: lo dulce ayuda, aunque sea por un ratito. Yo era un niño, pero nunca olvidé eso. Y quizás por eso, aunque la vida me haya tratado con dureza más de una vez, sigo creyendo que el cariño no se pierde, que si uno siembra con amor, algo bueno termina floreciendo. Hace un par de meses empecé a organizar algo que llevaba años soñando. Reunir a toda mi familia en un fin de semana especial, en el campo donde crecimos. No una fiesta lujosa, ni algo de redes sociales. Solo nosotros, sin pantallas, sin prisas. Un reencuentro sincero, con asado, historias viejas y risas de las que ya casi no se escuchan. Me emocionaba la idea. Le dediqué noches enteras después del trabajo, haciendo llamadas, enviando mensajes, arreglando todo con el tío Jorge para usar la casa vieja de los abuelos. Incluso ahorré parte de mis viajes nocturnos para poder pagar el transporte de los que viven lejos. Cada detalle tenía mi alma puesta, la manta que le gusta a mi hermana, el vino preferido de mi cuñado, la música que escuchábamos de chicos, todo, porque no quería que fuera un simple encuentro. Quería que fuera una forma de decirles: todavía estamos a tiempo, pero no todos lo vieron igual. Mi hija mayor contestó el mensaje con un emoji de corazón, pero no volvió a hablar del tema. Mi hermano me dijo que haría lo posible, pero su tono sonaba más a excusa que a promesa. Incluso mi exesposa, que fue parte de esta familia por más de 20 años, me dijo que tal vez no era buena idea remover el pasado. Yo no me dejé desanimar. A veces la gente solo necesita un empujón, una excusa bonita para recordar que el amor sigue ahí, aunque dormido. Me aferré a esa ilusión como si fuera la última chispa de algo más grande. Porque, aunque a veces lo nieguen, yo sé que todos extrañamos cuando estábamos juntos, aunque fuera en el caos de los domingos. Esta historia que voy a contarles no empieza como una historia de miedo, ni como una venganza. Empieza con el corazón abierto de un hombre que solo quería juntar a los suyos. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Y esa noche, en una de mis tantas corridas nocturnas, recogí a alguien que cambiaría todo. A alguien que, sin saberlo, venía a mostrarme una verdad que había pasado demasiado tiempo escondida. Si querés acompañarme en esta historia, una que todavía me cuesta creer que viví, te invito a que le des like al video, que te suscribas si sentís algo parecido o si alguna vez también quisiste recuperar algo que pensabas perdido. Quédate conmigo, porque esto apenas comienza. Una semana antes del encuentro, empecé a notar cosas que no supe leer bien al principio. O quizás no quise. Yo seguía con la misma ilusión de siempre, mandando fotos del lugar decorado, proponiendo juegos de cuando éramos chicos, compartiendo recetas que mi madre solía hacer los domingos. En mi cabeza todos estaban igual de emocionados. Pero el silencio, ese silencio empezó a colarse entre los mensajes. Mi hermana Lucía me escribió un lunes: «Che, capaz vayamos solo el domingo por la tarde. ¿Es necesario quedarse todo el finde?» Le respondí que sí, que la idea era compartir todo el tiempo juntos como antes, que ya había preparado las camas, comprado la comida, todo. No contestó más. El miércoles me enteré por mi sobrino, sin querer, que algunos ya habían armado otro plan. Pensaban pasar parte del fin de semana en una quinta con pileta, más cerca de la ciudad. Yo no estaba invitado. Fue como si algo se me soltara del pecho, como un hilo que se corta sin previo aviso. Cuando llamé a mi hermano para preguntarle, me dijo: «Rubén, no es nada, solo una opción por si pinta algo más tranqui. Igual no está decidido». Pero su tono fue seco, apurado, como si yo molestara,
como si fuera el único que todavía se tomaba esto en serio. Ese jueves mandé un mensaje largo al grupo de la familia, contando lo que había preparado, recordando momentos de la infancia. Hasta metí un chiste sobre el tío Jorge roncando a medianoche. Nadie respondió, ni un emoji. Me sentí ridículo, solo, como ese chico que lleva todo el año esperando su cumpleaños, pero el día llega y nadie aparece. Una noche, después de una jornada larga de trabajo, me quedé sentado en el auto, con el motor apagado, leyendo los mensajes una y otra vez, buscando algún rastro de entusiasmo, alguna palabra de aliento. No había nada. Y me pregunté, ¿por qué me esfuerzo tanto? ¿Será que soy el único que recuerda con cariño lo que fuimos? ¿O estoy tan desesperado por recuperar algo que ya se perdió, que no veo la verdad? Yo no soy un hombre frágil. La vida me endureció con los años. Pero hay un tipo de dolor que no tiene forma ni grito, que solo se siente en el cuerpo como un peso. Y esa noche lo llevé conmigo hasta casa. Pensé en cancelar todo, dejar de insistir, pero después miré la foto vieja en la heladera, todos nosotros riendo, con los pies llenos de tierra y las manos manchadas de salsa, y me aferré a eso, a ese instante congelado donde todavía nos queríamos sin condiciones. Tal vez, pensé, solo necesitaban tiempo. Tal vez estaban cansados, ocupados, abrumados por la rutina. Tal vez todavía podía salir bien. Pero esa semilla de duda ya estaba plantada, y con cada día que pasaba, crecía dentro mío como una espina. Empecé a manejar más, a tomar más viajes nocturnos, como si mantenerme en movimiento evitara que el vacío me alcanzara. Fue en una de esas noches de cansancio y resignación que ella apareció. La mujer que me pidió llevarla a un lugar que no figuraba en ningún GPS, en una ruta que apenas recordaba. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese viaje iba a arrancar de raíz todo lo que creía cierto sobre mi familia, sobre mí mismo y sobre los motivos por los que algunas personas se alejan. Ese viernes a la tarde, después de una corrida corta, pasé por la casa de mi hija para dejarle unas cosas que había comprado para el fin de semana. Eran detalles, su mermelada favorita, un termo nuevo que vi en oferta y unas fotos que había encontrado en una caja vieja de cuando era chiquita, con las rodillas raspadas y esa sonrisa que me rompía el alma. Toqué el timbre y nadie contestó. Supuse que estaría en la parte de atrás o con auriculares puestos. Como tenía llaves desde que le ayudé con una reparación hace unos meses, entré. No era la primera vez. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Escuché voces al fondo, bajitas, como cuando uno no quiere que lo oigan. Me acerqué sin pensar. No porque quisiera espiar, sino porque reconocí la voz de mi hija. Y lo que escuché todavía me cuesta repetirlo. «Papá se va a quedar solo en esa casa, ¿no?», dijo ella, con un tono que no conocía. «Sí, mejor. Se lo toma demasiado en serio», respondió mi hermano desde el altavoz de su celular. «Nos va a hacer sentir culpables, pero no quiero pasar otro finde escuchando las mismas historias», agregó ella. «Igual ya reservamos. El campo con pileta tiene todo, y sin drama». Me quedé quieto, como si el cuerpo se me hubiese desconectado del resto del mundo. Un sonido grave empezó a latirme en los oídos, como un zumbido espeso. Quise pensar que no lo había entendido bien, que era un malentendido, pero no lo era. Eran ellos, hablando de mí, riéndose un poco, planeando otro fin de semana, uno donde yo no estaba invitado. Una parte de mí quiso entrar y gritar, pedirles que me miraran a los ojos, que me dijeran eso de frente, pero mis piernas no respondieron. Solo retrocedí, lento, sin hacer ruido. Dejé la bolsa con las cosas sobre una silla del comedor, sin decir una palabra. En el auto, cerré la puerta y me quedé en silencio. Las manos me temblaban sobre el volante, no por rabia, por algo peor, decepción. Esa que te parte sin escándalo, que entra despacio pero duele como un golpe seco en el pecho. Miré por la ventana y pensé en mi madre, en su café en la puerta, en sus notas dulces. Pensé en todo el tiempo que dediqué a esto, en cada mensaje que mandé sin respuesta,
En cada gesto que imaginé sería bien recibido. Y entendí. No fue falta de tiempo, no fue desinterés pasajero, fue elección. Eligieron dejarme fuera, eligieron reírse bajito, eligieron no querer estar. Me quedé así casi una hora, mirando fijo un punto que no sé si existía. No lloré, no en ese momento. El llanto vino después, solo, como una marea lenta, cuando ya estaba de vuelta en casa y todo parecía más frío. Me acosté vestido, sin cenar, sin apagar la luz. Quería dormirme rápido, apagar el día, pero el sueño no vino. Solo esa frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Se lo toma demasiado en serio, demasiado en serio. Es demasiado querer recuperar algo perdido. Es demasiado pedir que la familia se junte sin excusas. No dije nada al día siguiente, ni a mi hija, ni a nadie. No respondí más en el grupo. Dejé que creyeran lo que quisieran, porque en el fondo ya no importaba. Algo se había roto adentro mío, y aunque no hice ruido, aunque no hubo gritos ni reproches, yo lo sentí claro, como una puerta que se cierra desde dentro, y ya no quise abrirla más. Fue ese mismo sábado a la noche que acepté una corrida más, solo una más para distraer la cabeza. Fue entonces que me apareció la notificación. Una mujer pedía que la llevaran a las afueras, por un camino de tierra que no usaba desde hacía años. Pensé en decir que no, pero acepté, sin saber que ese viaje iba a mostrarme que la traición, a veces, es solo la primera capa de una verdad mucho más dura. El sábado amaneció con un sol que parecía burlarse de mí. Todo brillaba afuera, como si nada hubiese pasado, como si no hubiera un hombre roto sentado en la punta de su cama desde hacía horas, mirando una pared vacía. No me moví en toda la mañana, ni el café preparé, pero en algún momento, no sabría decir si fue al mediodía o cuando el silencio de la casa empezó a parecer más denso que el aire, sentí algo distinto. No fue una epifanía, ni un arranque de fuerza heroica, fue más bien un cansancio seco, profundo, que ya no quería rogarle nada a nadie. Respiré hondo. Por primera vez en días, sin temblor, me levanté, me lavé la cara y me miré al espejo con una mirada que no reconocía del todo, pero que tampoco me daba miedo. Había tristeza, sí, pero también otra cosa, una calma fría, como si algo adentro se hubiese alineado después de romperse del todo. Y ahí, frente a ese reflejo de un hombre que ya no esperaba nada de los demás, decidí. Decidí que no iba a mendigar más cariño disfrazado de compromiso, que no iba a poner mi esfuerzo en manos que solo lo usaban como excusa para el fastidio, que no iba a seguir organizando encuentros para gente que no tiene intención de encontrarse. Esa fue mi forma de protegerme, silenciosa, sencilla, sin discursos ni escándalos. Agarré el celular y cancelé la compra del asado. Mandé un mensaje corto al proveedor de transporte diciendo que no se usaría el servicio. Eliminé el grupo de notas compartidas con las ideas para el fin de semana. Todo sin avisar, sin ruido. No para herir, sino para volver a mí. Y fue curioso, con cada pequeño clic, con cada decisión, sentía que el cuerpo se me aligeraba, como si me estuviera sacando piedras de los bolsillos. No lloré esta vez, tampoco sonreí, pero sentí algo parecido a la paz, una que no venía de que todo estuviera bien, sino de saber que ya no iba a seguir fingiendo. No contesté más mensajes, dejé que la indiferencia volviera a su origen. No me despedí de nadie, ni de mi hija, ni de mi hermano. Si alguien notó mi silencio, no lo demostraron, o quizás no les importó. Y eso, en lugar de dolerme, me confirmó que la decisión era la correcta. Esa noche volví a la calle. Prendí la app y acepté algunas corridas. Manejé por puro hábito. La ciudad tenía ese ruido constante que me ayudaba a no pensar demasiado. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya se estaba preparando. Algo que no entendía del todo, pero que intuía. Como cuando huele a lluvia antes de que caiga la primera gota. Fue en medio de esa rutina que apareció la solicitud. Una mujer sola a las afueras de la ciudad. Dirección poco clara, zona rural. No dudé. Acepté. Y mientras me dirigía hacia el punto de recogida, no pensaba en el pasado,
ni en el viaje, ni en la reunión, ni en las fotos que quedaron en esa bolsa. Solo pensaba en mí, en el hombre que volvía a su eje, que dejaba de pedir permiso, que tomaba el volante, esta vez para algo más grande. Lo que no sabía era que ese gesto tan simple, aceptar una corrida más, iba a ser el primer paso de algo que pondría todo en su lugar, que daría sentido incluso al dolor que me negaba a aceptar, y que esa mujer, sentada en la sombra al costado de la ruta, no era solo una pasajera, era el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa madrugada llegué a casa y no prendí la luz. Caminé en la penumbra como si mis pasos ya supieran dónde ir. No hacía falta ver. Cada rincón de esa casa tenía mis huellas, mi historia, mis gestos. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, no sentí que me perteneciera. Abrí el placard del cuarto con cuidado, como si no quisiera despertar a un fantasma. Empecé a separar mi ropa de a poco, no la de salir ni la de ocasiones especiales. La mía, la de todos los días, la que guarda olores, rutinas y partes del cuerpo que ya se adaptaron al desgaste. Doblaba en silencio, no por miedo, sino porque todo ese momento merecía respeto. Era como cerrar un ciclo, sin gritos, sin portazos. No lloré, no me temblaban las manos. Era otra cosa, una especie de claridad, como si por fin entendiera lo que debía hacer desde hacía tiempo. Fui hasta la cocina, abrí el cajón de los papeles y saqué los documentos que había dejado en pausa durante meses. El contrato del seguro, la copia del terreno en el campo, las claves del banco, todo eso que uno guarda para después. Ahora ya no había después, había ahora. Preparé una carpeta con mi nombre, guardé lo esencial y la dejé lista dentro del bolso de mano. No pensaba irme aún, pero quería estar listo, por si me daban ganas, por si un día, sin anunciarlo, decidía cerrar la puerta y no volver más. Cada pequeño gesto tenía un peso y una liberación. Me senté en el comedor, con un café frío que ni terminé, y miré alrededor como si estuviera viendo mi casa por última vez. No como despedida, sino como inventario emocional. Los cuadros que nadie miraba. El mantel manchado que jamás quise cambiar porque lo había bordado mi madre. La radio vieja que seguía funcionando aunque nadie la encendía. Todo seguía igual. Pero ya no me dolía como antes. Ya no estaba esperando nada de nadie. Y mientras organizaba en silencio mi retirada, esa que solo yo sabía que había empezado, ellos seguían con sus vidas. Mi hija no volvió a llamarme, mi hermano tampoco. En el grupo de familia, el único mensaje nuevo era un meme sin sentido, enviado por una prima que ya ni recordaba los nombres de todos. Nadie notó que cancelé el transporte. Nadie preguntó por el asado. Nadie dijo nada. Y esa ausencia de reacción fue como un espejo. Me mostró que el ruido que yo había hecho durante años no era correspondido, que el esfuerzo, el amor, la dedicación, eran un monólogo. Mientras doblaba las últimas camisas, sentí una paz extraña, como si mi cuerpo se acomodara en una versión más ligera de sí mismo. No era felicidad, ni tristeza. Era libertad, una que no hace ruido, pero que se siente en los músculos, en la espalda, en la forma de respirar. Volví a prender la app del celular, más por costumbre que por necesidad. La notificación seguía allí. La mujer de la ruta esperaba. Había aceptado la corrida, pero aún no había llegado la hora. Tenía una hora para prepararme, o para cambiar de idea. No lo hice. Guardé el bolso en el auto. Revisé el GPS. Llené el tanque. Y me senté al volante con el tipo de calma que solo llega cuando uno se ha hecho cargo de su dolor. No para vengarse, no para demostrar nada, solo para ir, para ver, para entender qué era eso que la vida, con su ironía precisa, me tenía preparado a esa hora absurda, en un camino que casi nadie toma por gusto. La noche estaba cerrada, pero yo, por dentro, ya veía claro. El domingo amaneció con una calma rara, no porque todo estuviera bien, sino porque dentro de mí ya no había ruido, ni preguntas, ni excusas, ni esa necesidad urgente de explicar mi dolor a quien no quería escucharlo. Me desperté temprano, más por costumbre que por necesidad.
Hacía tiempo que los fines de semana no significaban descanso. Antes me ilusionaba preparando cosas para los demás. Desayunos especiales, mensajes, listas, recordatorios. Ahora solo me preparaba a mí. El silencio en la casa era distinto. Antes era vacío, ahora era espacio. Un espacio que por fin me pertenecía. Me hice un café sin apuro. Me senté en la mesa del comedor con los papeles delante, no para revisarlos con angustia, sino para ordenar. Saqué la carpeta del seguro, las cuentas compartidas, los papeles de la propiedad. Separé lo que era mío y marqué lo que iba a cerrar. Sabía que en algún momento me iban a preguntar, que alguien se iba a dar cuenta, pero ese momento no era hoy. Hoy era para mí. Guardé los documentos en una bolsa discreta que dejé junto al bolso de ropa ya preparado. No como quien huye, sino como quien por fin se permite soltar. Después fui a la habitación y abrí una caja que había evitado por meses. Era donde guardaba cartas viejas, fotos impresas, esas cosas que uno guarda porque cree que el pasado tiene peso. Y sí, lo tiene. Pero también estorba. No tiré nada. No soy de los que destruyen. Solo separé. Lo que me hacía bien, a un lado. Lo que dolía solo por costumbre, al fondo de la caja. Cerré la tapa. La puse en el armario más alto. No era olvido, era orden. Esa tarde revisé mi cuenta bancaria, pagué las últimas cuotas del auto y agendé una cita con un abogado que un viejo amigo me había recomendado hacía meses. Hasta ese día no me había sentido con fuerzas para llamarlo, pero ahora marcar ese número fue como cerrar una puerta sin ruido. La familia seguía igual. Mi hija subió una historia con sus amigos, riendo en la quinta que habían elegido. Ni una mención, ni una palabra. Mi hermano mandó un mensaje en el grupo avisando que se había quedado sin señal por si alguien preguntaba. Nadie lo hizo. Ni siquiera leyeron el mensaje que mandé temprano, cancelando formalmente el evento. Uno solo, corto, sin adornos. No se hace la reunión. Ya está todo cancelado. Que estén bien. Nada, ni un visto. Como si yo hablara desde otra dimensión. Y por primera vez no dolió. No me enojé. No esperé. Solo confirmé que había hecho lo correcto. Que insistir era un error. Que a veces el acto más valiente es detenerse. Ya era de noche cuando me llegó la notificación de la app. Era ella otra vez. La misma mujer con el mismo punto de partida. Un camino rural fuera del mapa, en una zona que casi nadie usaba desde hacía años. Me pareció extraño. ¿Por qué esa dirección? ¿Por qué a esa hora? Pero no lo dudé. Ya nada me retenía. El bolso ya estaba en el auto, la ruta cargada en el GPS. Y yo por dentro listo. No para escapar, no para vengarme, solo para ir hacia lo que viene. Sin miedo, con la frente alta, con el corazón sereno, aunque en guardia. Porque uno sabe, en el fondo del cuerpo, en el modo en que late la sangre, en la forma en que se aprieta el estómago, uno sabe cuando algo está por cambiar. Y esa noche, todo estaba en su lugar. La reacción no llegó de inmediato. Pasaron 2 días, tal vez 3, de silencio absoluto. Yo seguía con mis viajes tranquilo, sin esperar nada. Dormía mejor, hablaba menos, comía solo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me pesaba estar conmigo mismo. Hasta que llegó el primer mensaje. Fue de mi hija, un audio de apenas 20 segundos. Su voz sonaba dulce, pero forzada. Papá, me llegó tu mensaje. No sé si estás bien. Me preocupa que estés así y cortante. Todos estábamos esperando el fin de semana, solo que, no sé, se complicaron cosas. Pero vos sabés cómo es la familia. Siempre hay enredos. Llámame, ¿sí? Lo escuché 2 veces. No porque dudara, solo porque quería asegurarme de no estar proyectando nada. Pero no. Era exactamente lo que parecía. Una maniobra tibia, rápida, sin disculpa real. Como si todo lo que había pasado pudiera lavarse con «se complicaron cosas». Horas después, mi hermano me mandó un mensaje más directo. «Che, Rubén, ¿qué onda? Se te fue un poco la mano, ¿no? No hacía falta cancelar todo, nadie te dejó de lado. Fue un malentendido. ¿Por qué haces esto?» Ahí supe que no habían entendido nada, que no iban a entender,
y que, quizás, ya no me importaba que lo hicieran. No respondí, ni a uno ni al otro. Al día siguiente tocaron el timbre. Era mi cuñada, con una torta en la mano y una sonrisa tensa. «Rubén, vinimos a charlar. No puede ser que estés así con todos. ¿Te parece justo?» «Justo», pensé. «Justo fue lo que hicieron cuando me sacaron de los planes. Justo fue reírse de mí a mis espaldas, como si mi esfuerzo fuera una molestia. Pero no lo dije. No hacía falta». «No tengo nada que hablar», respondí, sereno, mirando directo. Ella intentó forzar una risa. «Ay, no te pongas orgulloso. Todos cometemos errores». Cerré la puerta, sin apuro, sin elevar la voz. Esa fue mi respuesta. No hubo gritos, ni lágrimas, tampoco insultos, solo un límite claro. Y fue ahí cuando lo sentí. El poder de no necesitar que te entiendan, el alivio de no mendigar explicaciones. Las llamadas aumentaron, las excusas también. «Vos también te alejaste», dijo uno. «Siempre fuiste el que más dramatizaba», dijo otro. «Estás exagerando, Rubén, esto no da para tanto». Cada palabra era una cuerda vieja intentando atarme otra vez, pero ya no tenía a dónde volver. El lugar que ellos conocían ya no existía, porque el Rubén que necesitaba aprobación, cariño disfrazado de tolerancia, ya no estaba. Yo los miraba, a veces por la ventana, a veces en el reflejo de las notificaciones, con la distancia de quien alguna vez quiso pertenecer, pero ahora solo sentía compasión, no por ellos, por el tiempo que yo mismo perdí intentando encajar. No me sentía orgulloso ni vengativo, me sentía libre, como si por fin estuviera solo por elección, no por castigo. Sabía que esa etapa estaba cerrada, que podía doler y dolía un poco, pero no me rompía, porque cuando uno se encuentra a sí mismo después de perderse en los demás, no hay vuelta atrás. Y entonces, con el celular en silencio y la ciudad cayendo en la quietud de otra noche más, volví al auto. La app se activó, una nueva corrida, ella, otra vez, y aunque aún no sabía bien qué buscaba, entendí que lo que venía ya no tenía que ver con lo que había dejado atrás, sino con todo lo que estaba por descubrir. No sé en qué momento exacto empezó. No fue un día marcado en el calendario, ni una fecha conmemorativa. Fue algo más discreto, como cuando el cuerpo sana por dentro sin avisar. Un día me desperté y no sentí ese nudo en el pecho, y cuando me di cuenta, ya no estaba esperando mensajes ni repasando conversaciones en mi cabeza. Estaba simplemente viviendo. La casa se volvió más mía, no porque cambiara los muebles o pintara las paredes, sino porque el aire había cambiado. Las ausencias ya no pesaban. Se sentían como espacios nuevos por llenar con cosas que realmente me hacían bien. Empecé a levantarme más temprano, no por obligación, sino porque me gustaba ver cómo entraba la luz por la ventana de la cocina mientras preparaba mi café. Me tomaba el tiempo de hacer tostadas crujientes, de pelar una naranja con calma, y me sorprendía sonriendo solo, como si esos pequeños gestos fueran secretos míos que nadie más necesitaba entender. Salía a caminar después de cada turno de trabajo. Nada largo, solo unas cuadras, sin auriculares, escuchando la calle, los pájaros, el sonido leve de mis pasos. No pensaba en nada, y al mismo tiempo lo pensaba todo, porque por fin todo lo que me rodeaba era elección mía. Ordené la casa de a poco, saqué lo que ya no servía, lo que solo ocupaba espacio sin sentido. Regalé libros que había guardado por compromiso, tiré adornos que nunca me habían gustado. Cada cosa que sacaba era un peso menos, y cada espacio que quedaba libre era una posibilidad. Redescubrí la música, canciones viejas que antes pasaban de fondo y ahora me hacían detener lo que estaba haciendo para escuchar con atención. Cocinaba con los brazos moviéndose al ritmo del tango o de un bolero suave sin que nadie me dijera que hacía ruido. No necesitaba justificar nada, ni mis gustos, ni mis silencios, ni mis decisiones. Y en esa calma empecé a conocerme de nuevo, a mirar mi reflejo sin juicio, a entender que había partes de mí que habían sido aplastadas por años de complacer, de encajar, de sostener vínculos que solo funcionaban si yo me hacía pequeño.
Ahora no hacía falta gritar para ser escuchado. Bastaba con decirme la verdad a mí mismo y cumplirla. Me compré una planta. Parece un detalle menor, pero nunca había tenido una. Siempre decía que no tenía tiempo o que se me iban a secar. Esta vez no. La elegí con cuidado, la puse cerca de la ventana y empecé a regarla cada mañana. Una rutina que me recordaba que yo también podía florecer, si me daba el agua justa, la luz necesaria y el cuidado que siempre di a otros. No me volví otra persona, no cambié de ciudad, no rehice mi vida de forma espectacular, solo volví a habitarla, con presencia, con conciencia, con dignidad. Mis días ya no giraban en torno a nadie más, y lejos de sentirme solo, me sentía completo. No extrañaba el pasado, lo miraba con respeto, como se observa una casa donde uno vivió y aprendió, pero no quería volver, ni siquiera abrir la puerta. Había empezado algo nuevo, algo mío, sin permiso, sin miedo, y esa libertad tranquila, sin alardes, fue el regalo más grande que me di. No sé en qué momento pasé de reconstruirme a crecer. Fue como si el alma, después de tanto tiempo en modo de defensa, hubiese recordado cómo se sentía moverse libre. No solo vivir sin heridas abiertas, sino vivir con hambre de cosas nuevas. Una tarde, mientras esperaba una corrida, vi un cartel pegado en la vidriera de una librería de barrio. Curso de escritura autobiográfica. Cupos limitados. No lo pensé mucho. Entré, pregunté y me anoté. Al principio me sentí fuera de lugar. La mayoría eran mujeres mayores, maestras jubiladas, algunos chicos jóvenes que escribían poesía como quien deja escapar lo que duele. Pero me recibieron con una calidez que no esperaba. Y escribir fue como abrir una compuerta. No para desahogarme, eso ya lo había hecho en silencio, sino para entender todo lo que había vivido desde otro lugar. Empecé a contar mis días con otra mirada, a descubrir frases que no sabía que tenía adentro, historias que parecían olvidadas, pero que solo estaban esperando permiso. Fue ahí donde conocí a Clara, una mujer que hablaba poco pero miraba mucho. Nos sentábamos cerca, comentábamos textos y sin darnos cuenta empezamos a compartir caminatas después del taller. Sin prisa, sin promesas. Solo dos personas que se sentían cómodas en el mismo silencio. No sé si eso se llama amistad o algo más, pero lo cierto es que por primera vez no necesitaba definirlo. No había urgencia. Lo que había era presencia, y eso ya era inmenso. También empecé a cuidar más mi cuerpo, a moverlo distinto, a caminar con intención, a cocinar mejor para mí, no para impresionar a nadie. Cambié el viejo sillón del living por una alfombra y un par de cojines. Ahora me gustaba sentarme en el suelo, leer descalzo, escuchar música sin hacer nada más. La casa, que antes me hablaba con ecos de pasado, ahora tenía otra voz. Una que decía, esto es tuyo, esto sos vos, esto es ahora. Empecé a decir que no sin culpa, a elegir con quién pasar mi tiempo, a dejar mensajes sin responder si no sentía ganas, no por soberbia, por respeto, a mí mismo. Y lo más curioso fue que, sin buscarlo, llegaron personas nuevas. Un vecino que me pidió ayuda con su jardín y terminó invitándome a un asado. Una señora del mercado que me recomendó un documental y después me pidió que la acompañara al médico. Pequeños vínculos que no pedían nada más que estar, sin exigencias, sin historial. Mi trabajo también cambió. Seguí manejando, pero ahora elegía mejor mis horarios. Aprovechaba los trayectos para observar más, para escuchar mejor. Cada pasajero tenía algo que contar, aunque fuera en silencio. Y yo, que antes manejaba para escapar, ahora manejaba para conectar. Empecé a soñar otra vez, no con lo que perdí, con lo que aún no conozco. Tengo ideas anotadas en una libreta, un viaje corto a la sierra, escribir un cuento, aprender a cocinar algo más que lo de siempre. No necesito grandes hazañas, solo vivir con intención. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo a un hombre que superó una traición, ni a alguien que se alejó de su familia. Veo a Rubén, completo, íntegro,
con errores, con arrugas, con historias, pero libre. Y esa libertad sin culpa, sin permiso, es el sueño que jamás me había permitido tener. Lo que viene, no lo sé, pero ya no me da miedo, porque esta vez no voy a construir mi vida para que otros me acepten. Voy a construirla para que yo quiera quedarme. A veces me siento a mirar por la ventana sin hacer nada. Solo dejo que la luz de la tarde se pose en el piso, que el silencio me envuelva sin incomodarme, que la vida pase a su ritmo. Y en esos momentos, sin buscarlo, aparece la imagen de aquel hombre que fui. El Rubén de antes, el que mandaba mensajes y no recibía respuestas. El que cocinaba para que lo quisieran. El que dormía con un nudo en el estómago, pensando qué más podía hacer para que los suyos lo notaran. Ese hombre me da ternura, no pena, no vergüenza, porque hizo lo mejor que pudo con lo que sabía, porque creyó en el amor, incluso cuando no se lo devolvían. Y también me da orgullo, porque un día, sin ruido, sin aplausos, decidió cambiar. No fue una transformación épica, fue un proceso íntimo, un acto de honestidad brutal y necesario. Tuve que aceptar que muchas cosas que llamaba familia en realidad eran rutinas, que muchos te quiero venían cargados de obligación, que muchos vínculos existían porque yo los sostenía solo. Soltar dolió, pero quedarme me dolía más. No guardo rencor, ni siquiera tristeza. Miro hacia atrás con gratitud. Cada decepción me enseñó a poner límites. Cada silencio me enseñó a escucharme. Cada puerta cerrada me empujó a abrir una propia. Y lo más hermoso es que no me convertí en alguien nuevo. Me convertí, por fin, en quien siempre fui, pero me daba miedo mostrar. Hoy vivo sin deberle nada a nadie, ni explicaciones, ni versiones suavizadas de mí. Camino con pasos firmes, aunque a veces dude. Río más, duermo mejor. Hago cosas pequeñas que me llenan. Y cuando me equivoco, ya no me castigo. Me abrazo, me doy tiempo. Y sí, sigo soñando. Con viajes cortos, con nuevas historias por escribir, con encuentros que aún no llegaron, con una vida que no sea perfecta, sino verdadera. Lo que viene, no lo sé, pero sé que lo voy a vivir desde un lugar distinto. Con el corazón abierto, pero ya no desprotegido. Con amor, sí, pero primero hacia mí. A quienes me acompañaron en este relato, gracias, de verdad. Porque compartir mi historia me hizo verla con otros ojos. Porque contarla fue también un modo de sanar. Si algo de todo esto te tocó, si en algún momento sentiste que esta historia también era un poco tuya, te invito a dejar tu like, a suscribirte al canal para seguir escuchando más relatos reales, humanos y necesarios. Y si querés apoyar este trabajo con un super thanks, lo recibo con el mismo cariño con el que te compartí cada palabra. No estás solo. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.